Buenas tardes a todos. Somos el grupo compuesto por Juan Felipe Patiño, María Camila Contreras y Crister Osorio y venimos este semestre trabajando en la clase de seminario de complejidad sobre la problemática alrededor de la pesca en el Caribe colombiano. Puntualmente, creemos que la pesca responsable en el Caribe colombiano puede ser la solución que necesita la problemática que aborda en este momento esta zona del país. Para hacer esto, vamos a hablar un poco de la introducción, la cual ya tuvimos, el resumen del proyecto hasta este punto, o pues durante el semestre, las correcciones que realizamos en esta última iteración, la implementación del modelo final, el análisis de sensibilidad sobre dicho modelo y las recomendaciones y conclusiones que podemos llegar desde aquí. Entonces, un poco del resumen del proyecto y más allá de eso, la motivación que tenemos para realizar este proyecto y por la cual arrancamos a trabajar en él durante el semestre es que en un 50% se ha reducido la producción de la pesca en los últimos 10 años debido a la sobreexplotación que se encuentra a nivel global, pero también y puntualmente, en este caso, en el Caribe colombiano, que es nuestra área de enfoque. Esto se debe a diversas problemáticas, las cuales son inicialmente y alrededor del aumento en la contaminación marítima por diferentes causas y por la pesca irresponsable como la problemática adjunta a esta. Entonces, la contaminación se da a muchos factores, entre ellos están los intereses particulares, en cuyo caso pueden causar, por ejemplo, los derrames de petróleo, una explotación indebida de las zonas, o como es el caso muchas veces, una pesca que es irresponsable, que busca favorecerse a sí mismo, al pescador, y no tiene en cuenta la importancia de mantener un ecosistema que sea saludable, que esté creciendo, para que tal vez nuestra pesca sea tan efectiva, pero las pescas futuras de todos los ciudadanos sean buenas y que colaboren a la comunidad. Eso lo basamos en muchas encuestas que hizo al respecto, donde los mismos pescadores cuentan cómo históricamente ellos han sido afectados, no solamente en los números efímeros que se hablan, sino que en los datos puros que ellos experimentan día a día, y es que cada vez tienen que irse más lejos de la costa para encontrar peces, pero aún así encuentran menos peces que antes y peor aún, son de menor tamaño, lo cual significa un problema para ellos, ya que usualmente a ellos no les compran por pez, sino que por el peso de estos peces y la forma que ellos pueden mantener a sus familias es por medio de esta pesca. Entonces, al tener que ir por más tiempo, a mayor distancia, para obtener una pesca más pequeña, es perjudicial para ellos, pero también demuestra que el ecosistema no está en un buen estado por las diferentes razones que hemos hablado. Y algo también importante es recuperar esta memoria histórica de los pescadores, quienes por siglos han sido una fuente importante del país para nuestra alimentación, pero también históricamente son de las labores que representan al Caribe colombiano y su importancia a nivel nacional. Es por esto que entonces llegamos a la hipótesis que si algunos pescadores conocen las prácticas responsables de pesca en las comunidades de la región Caribe, estos podrán educar a los demás y así se autoorganizarán para reducir la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos. Nos parece demasiado muy importante que no solo es conocer, sino que es compartir dentro de la misma comunidad. Por lo cual, así es como abordamos nuestro proyecto, en que una intervención tercera no siempre es la más efectiva y planteamos nuestra hipótesis siempre desde adentro de la comunidad. Por eso llegamos a este modelo con el cual arrancamos a trabajar y hemos venido desarrollando y se basa en este ciclo de diagramas causales en el cual es esencial la población de los peces en un sector, pero más allá de eso es la pesca responsable o explotativa que tiene un efecto sobre esta zona, donde los pescadores que son explotativos no les interesa cuidar la zona, hacer una pesca responsable, sino que, por ejemplo, pueden hacer una pesca de arrastre donde arrastran una malla detrás del barco que van dañando la zona. Mientras que un pescador responsable no va a hacer esto. Y asimismo, un pescador responsable no va a pescar en un lugar que haya pocos peces, mientras que un explotativo sí lo va a hacer ya que no le interesa cuidar esa zona, sino que le interesa obtener peces él. Por eso hablamos de siempre de dos agentes, los responsables y los explotativos dentro de nuestro modelo. Entonces, ahí vamos a ver una pequeña representación de cómo es el modelo en su funcionamiento y cómo va evolucionando los tipos de pescadores ante los problemas que enfrentan y el contagio que hay hacia ellos. Pero entonces, para hablar un poco más de cómo hemos evolucionado el proyecto y las correcciones que tuvimos que hacer para esta última iteración, los dejo con mi compañera Camila. Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, Juan Felipe, tuvimos que hacer unas correcciones al modelo que planteamos en la anterior etapa. Entre estas correcciones tenemos, en primer lugar, una función de reproducción de los peces. Dejamos de tener un crecimiento algorítmico y pasamos a tener un crecimiento logístico. Este nos permite, como podemos ver en la pantalla, tener un crecimiento más acertado, como realmente se reproducen hoy en día estos peces, ya sea bebés, adultos o viejos. Pues que siguen, de acuerdo, si es viejo, si es bebé pasa a ser adulto y de adulto a viejo. Otra de las
De las correcciones que realizamos fue la capacidad del ecosistema, dado que también caímos en cuenta que obviamente el ecosistema no va a poder soportar una gran cantidad de peces y esto lo estamos realizando por medio de un parámetro, ahí está mal la tilde, un parámetro K, capacidad máxima, que es para poder tener, como les mencionaba, una capacidad máxima para contener un número limitado de peces. Y ahí, como podemos ver en la imagen, está precisamente cómo lo vamos a nivelar, de acuerdo con la cantidad de peces que estamos como modelando. Bueno, aquí también, como les comentábamos, tenemos una nueva regla de sobreproducción. Igual mi compañero más adelante la explicará en más detalle, pero esto se basa para no sobrepasar la capacidad de carga de los peces bebés. Entonces aquí los pescadores van a nivelar la población eliminando una porción de los bebés. Entonces ahí como se ve en la gráfica, se reduce. Y finalmente, para el tema de la educación, aquí tenemos una conexión entre los pescadores. Esta se va a realizar a partir de una probabilidad de contagiar a un pescador a ser responsable. Entonces, para esto, cada uno de los pescadores tiene 3 conexiones que se hacen de manera aleatoria, pero igual esa cantidad de conexiones se puede variar como se ve en la pantalla, la primera cajita, que pueden ser 3, 4, uno puede configurarlo de acuerdo a cómo se saben que son las relaciones entre los pescadores y también la probabilidad de contagio de estas. Y esto nos va a pedir tener como que podamos tener ese modelo de autoorganización que buscamos a partir de nuestra solución propuesta. Bueno, entonces respecto a las reglas del modelo, tenemos las reglas relacionadas con la pesca, en la que los pescadores responsables solo pescan peces adultos y peces viejos en buen estado, que tengan una buena talla. Mientras que los explotativos pescan a todos, aun si hay pocos, los pescadores irresponsables. Cabe aclarar, como mencionaba ahorita mi compañera, que los pescadores responsables tienen una regla excepcional en la que si la capacidad de carga es menor al total de peces, ellos pescan una cantidad fija de peces bebés para controlar la población y que no colapse el sistema. También, como se les mencionaba, el modelo ahora sigue un modelo de crecimiento logístico para la reproducción y crecimiento de la población de peces, que pues está ligado a dicha capacidad de carga del sistema. Esto sucede porque en las iteraciones anteriores el crecimiento de la población de peces era exponencial y seguía creciendo infinitamente porque no había nada como que los detuviera. En cambio ahora entre más peces hay, pues menos es la capacidad restante de carga que tiene el sistema para poder eh, hacer que otros peces subsistan. Mm, la muerte de las zonas sí se sigue comportando igual que las iteraciones anteriores. Cuando hay mucha sobreexplotación, las zonas del modelo se vuelven cafés y mueren. Y con la acción de los pescadores responsables puede llegar a revitalizarse. Otras reglas adicionales que tenemos para esta iteración es que hay un número de pescadores responsables iniciales, que es un porcentaje de los pescadores totales, significan los pescadores que están colaborando con el gobierno en principio. Mm, por otro lado, las conexiones iniciales de los pescadores están generadas al azar, tienen, o sea, las conexiones que se realizan con otros pescadores se forman al azar y la tasa de contagio es un número fijo determinado por parámetro. Y nada, lo de la pesca adicional de peces que controlan a los bebés ya se había mencionado. Entonces ahora vamos a hacer un análisis preliminar de los resultados para ver si sí funciona la pesca responsable. Entonces acá tenemos un escenario que arrojó un escenario que se sometió al modelo en el que la mayoría de los pescadores son irresponsables, que es esencialmente la situación inicial, la situación actual. Entonces vemos cómo el comportamiento de los 3 tipos de peces, de bebés, adultos y viejos, va disminuyendo. Eso es en contraposición bueno, acá tenemos una representación gráfica de cómo se ve el ecosistema al final de esa simulación. Vemos que el sistema está en una situación muy precaria que se ve representado por las zonas de color café, que son pues, la mayoría del sistema en ese momento. Mientras que cuando ya
se hace una cifra inicial de pescadores responsables iniciales que pues van a contagiar, van a educar a otros pescadores. El comportamiento de los tipos de peces ya no es de crecimiento, sino que se asemeja más a un crecimiento regulado, por lo que acá tenemos indicios de que la estrategia sí está funcionando. Acá vemos que al final la situación del ecosistema es mucho mejor y hay más pescadores responsables. Entonces, ya para analizar un poco más si el modelo sí está funcionando bien o no, hicimos un análisis de sensibilidad en el que variamos algunos parámetros en valores cercanos para ver qué pasaba con el modelo y, por ejemplo, variando este valor del porcentaje de pescadores iniciales, vemos que el modelo presenta sensibilidad numérica, es decir, la magnitud de los peces cambia y el crecimiento, pero eh, no presenta sensibilidad comportamental, o sea, no es que empiecen a crecer de forma exponencial de un momento a otro, entonces eso es bueno. Y la probabilidad de los otros responsables también funciona de manera similar. Y ya para determinar si eso funcionaba en un valor amplio, en un campo amplio de valores, entonces hicimos un análisis de robustez y nos dimos cuenta que en valores extremos, como que no haya ningún pescador responsable inicialmente o como que todos sean, ahí sí presenta cambios de comportamiento, pero es lo que se espera. Entonces, y son comportamientos esperados, como que cuando no hay pescadores responsables iniciales, los peces disminuyen y cuando son muchos pescadores responsables empiezan a aumentar drásticamente. Entonces el modelo igual está teniendo comportamientos esperados en valores extremos. Entonces, un poco para concluir sobre la metodología y como tal el modelo que llegamos, hubo un problema, o pues un problema típico de estos modelos de agentes y es el budget de complejidad, donde sí sería deseable realizar una relación más compleja entre los peces, su crecimiento, su reproducción y implicar los diferentes tipos de especies, pero por este budget de complejidad y los tiempos que teníamos no pudimos realizarlo, por lo cual este modelo se limitó a los supuestos muy fuertes de solo un tipo de pez y solo una reproducción que, si bien hemos corregido durante el proceso, no es la deseada que tenemos, pero sí es la mejor que logramos llegar en este proceso. Asimismo, por medio de las 3 iteraciones que hemos tenido, hemos logrado ir refinando el modelo para ir llegando a algo que sea más aproximado y más acercado a lo que necesitamos. Esto lo vemos sobre todo en el caso de los peces, donde inicialmente, como hablamos de las correcciones, tienen un crecimiento más algorítmico en vez de logístico como queremos, y esto ha mostrado que de las iteraciones sí han funcionado y se han logrado refinar este modelo a lo que buscamos. Por otro lado, si necesitamos hacer trabajo de campo para poder calibrar el modelo y pues tener en cuenta más las necesidades de las comunidades y pues hacer un mejor análisis de qué es lo que está pasando en la realidad, como es necesario en este tipo de modelos. Por último, tenemos las conclusiones ya para los actores. En esta hay un aspecto muy importante relacionado con las políticas públicas, dado que de acuerdo con todo lo que pudimos investigar y con todo el conocimiento que tenemos sobre estas comunidades, se conoce que es muy importante tener una mayor presencia del gobierno en las comunidades para que se puedan establecer políticas de protección ambiental que realmente se adapten a la comunidad en sí. También es muy importante tener un conocimiento constante o estar en constante aprendizaje de buenas prácticas, ya que estas se están variando, pero pues es estar, es muy importante que las comunidades estén en este constante aprendizaje y a su vez puedan transmitirlo dentro de su misma comunidad, precisamente para que puedan recuperar de cierta manera y puedan seguir teniendo una pesca responsable. Y finalmente, una regulación industrial. Esto pues también consideramos que es muy importante, dado que al implementar una mayor regulación en la pesca industrial, estaríamos también reduciendo esa sobreexplotación que tenemos hoy en día en el Caribe colombiano, dado que pues está este tipo de pesca, es aproximadamente el 70% de la sobreexplotación que tenemos en el Mar Caribe a la fecha de hoy. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a dudas. Gracias. Gracias.